de cálculo también para la determinación de la remuneración vacacional, de las gratificaciones legales, es decir, por fiestas patrias y por Navidad. Hay un conjunto de implicancias colaterales que quizás sí podría reflejar de alguna manera el malestar de ciertos empresarios, del sector empresarial ciertamente, por estos incrementos. Además, se dice que el aumento del sueldo mínimo podría afectar negativamente a las pequeñas y microempresas, pues muchas no podrían pagar a sus trabajadores en planilla. Pero fue la propia ministra de Trabajo quien se encargó de rebatir ese argumento. Se ha tenido en cuenta también la situación de las micro y pequeñas empresas. En ese caso, se ha visto que el crecimiento económico también las ha tocado, y en el caso de Lima Metropolitana tenemos que la remuneración para estos trabajadores estaría en promedio a 780 soles. Es por eso que consideramos que no puede haber un perjuicio. También se dice que la principal beneficiada de este incremento no sería otra que la informalidad, compuesta por empresarios que no tributan y trabajadores que no reciben el sueldo mínimo y no tienen derechos laborales. A estos microempresarios o pequeños empresarios informales el incremento del salario mínimo, creo, ni les va ni les viene. Y si me permites la expresión coloquial, no les hace cosquillas. Porque probablemente si ellos van a seguir pagando, si ahora pagan 300, con el incremento de la remuneración mínima no van a tener ningún problema en seguir pagando 300 soles. Porque al final, ante una poca oferta de empleo, detrás de ese puesto que puede quedar vacío, seguramente puede haber 5 o 10 postulantes, aunque se pague menos del monto mínimo. Bueno, hay diferentes niveles de informalidad, ¿no? Está la informalidad total y la informalidad de los formales también. Probablemente al existir, y muy probablemente existir un incremento de la mínima vital, aquellos informales que tienen algo, que tenían la voluntad de formalizarse, que son 100% informales, estén mirando con ojos mucho más cautos qué va a venir si ya en esta época que se aproximan las elecciones, qué nuevas medidas se pueden tomar, y probablemente si pensaban empezar en enero ya a formalizarse, como muchos empiezan con inicio de año, dirán, bueno, no, mejor el próximo año vamos a ver cómo va, ¿no? Entonces, ¿puede retrasar la formalización de aquellos informales? Yo creo que sí. Finalmente, la CONFIEP ha saludado la decisión del gobierno de aumentar el sueldo mínimo en 50 soles. Pero los gremios de trabajadores consideran que es un incremento casi insignificante, sobre todo considerando que el discurso oficial del gobierno es celebrar nuestra supuesta bonanza económica. Naturalmente, si todos estamos viendo que el Perú está en franco crecimiento, hay una mínima aspiración de los trabajadores de ser partícipes también de ese incremento. Hasta el año 2007 la remuneración mínima vital era de 500 soles. En octubre de ese año pasó a 530 soles. En el 2008 subió a 550 soles y ahora, 2 años después, será de 600 nuevos soles. Cifra bastante inferior a lo que se estima es el valor de la canasta básica familiar. Tengo entendido que algún medio oficial señala que la canasta básica debiera andar alrededor de los 1.292, 1.300 soles mensuales, y ciertamente 550 o 600 soles están por debajo de eso. Alguna ONG, algún organismo no gubernamental probablemente pensaría un monto que esté alrededor de los 1.800 soles. Yo me permito entender que una canasta básica razonable podría ser de unos 2.000 soles mensuales, pensando en una familia promedio de papá, mamá, 2 hijos en edad escolar, trabajando ambos, el padre y la madre, ¿no? Para la canasta familiar definitivamente no. No alcanza para nada. Se lleva el agua, la luz, hábitos, paga policía, eso lleva todo, y nosotros nos queda el sencillo. ¿Quién puede vivir con 600 soles? La señora Alan García, más bien que le den 600 soles para su mes, a ver si vive con eso. Es muy poco, es pura demagogias. Solo el APRA para salvar a su candidata, pues. Muchos han criticado este aumento del sueldo mínimo, además de por el monto, por el momento en que el oficialismo decide aplicarlo. En el último tramo del gobierno aprista y habiendo lanzado recientemente a su candidata presidencial. Niego completamente que tenga una naturaleza populista o de otra característica. Este es un incremento que se hace técnicamente considerando la situación de las empresas y también el crecimiento económico, y sobre todo porque se busca proteger la capacidad adquisitiva de los salarios de nuestros trabajadores. En realidad es una coyuntura particular, pero también es cierto que esto se viene acumulando, ¿no? Entonces es como un punto en agenda que estaba pendiente, y evidentemente también es un espaldarazo para quien postula por el partido gobierno. El aumento de 50 nuevos soles al sueldo mínimo ya es una realidad, pero el gobierno ha decidido que se aplique gradualmente. Así, en diciembre se aumentará 30 soles y recién en febrero los 20 soles restantes. Es un incremento con anestesia.
¿no es cierto? Probablemente sea, como dijo la propia ministra de Trabajo, la doctora Manuela García, para hacer viable el incremento y en todo caso quizás me permito agregar suavizar el impacto que eventualmente pudiera tener en ciertos empleadores. Un incremento de la remuneración mínima vital decretada por el gobierno sin respetar las negociaciones del ente encargado del tema y en una coyuntura política que sin duda genera suspicacias. Como dicen, ni tanto que no alumbre al santo, ni tanto que lo queme, la verdad. El aumento no es la gran cosa, como han dicho la mayoría de los encuestados, pero también es cierto que la gran mayoría de los trabajadores peruanos están sobre el mínimo vital y no les afecta el incremento, porque ya tienen sueldos un poquito más altos que 600 soles. Sin embargo, hay una entidad que yo creo que sí es la gran beneficiada de esta resolución, que es Salud, porque hay muchísimos trabajadores registrados con sueldo mínimo que al incrementarse tendrán que aportar un poco más y mejorar la situación financiera, sobre todo en lo que se refiere a prestaciones de salud. Vamos a una pausa y regresamos con otro tema polémico. Esta vez se trata del sexo con adolescentes y entre adolescentes, un proyecto de ley que se va a discutir en el Congreso y que también tiene pros y contras, defensores y detractores. Volvemos con eso. Y estamos de vuelta con ustedes y planteamos otro tema esta noche que también está en debate, la despenalización de las relaciones sexuales entre y con adolescentes. ¿Qué dice el Código Penal hoy? Hay un artículo muy antiguo que habla de el delito de seducción, es decir, el que mediante engaño, no estamos hablando acá de violación ni de violencia, ¿no? Simplemente un acto de seducción, el que mediante engaño practica el acto sexual con una persona que tiene entre 14 y 18 años, puede ser reprimido con una pena privativa de la libertad no menor de 3 años. No dice qué sucede si uno de los dos es adolescente o si los dos son adolescentes. Simplemente establece el artículo que el que practica, ¿no es cierto?, con una persona que tiene entre 14 y 18 años, puede ser sujeto de esta pena, 3 años máximo. ¿Qué ha sucedido? Y les voy a poner 2 casos que son los que están motivando este debate. El primero es el de una chica de 17 años que tiene un enamorado con el que ha estado muy contenta. El enamorado tiene 19 años y tienen relaciones sexuales, pero se pelean, se van, y los padres de la muchacha y ella misma, furiosos, denuncian al muchacho por seducción, porque con engaños practicó con ella un acto sexual, con falsas promesas de amor. Y el muchacho va preso. Es un acto libre, consensuado, no ha habido violencia de por medio. Por esa razón, algunos congresistas han considerado oportuno cambiar este artículo. Pero al mismo tiempo, vamos al ejemplo 2, hay personas que señalan que este artículo protege a jóvenes entre 14 y 18 años que no tienen la voluntad formada y que pueden ser engañados por personas de mucho mayor edad. Imagine usted a una chica de 15 o 16 años, un hombre de entre 30 y 40, y que usted sea padre de familia y diga, esto es simplemente un abuso, y a lo denuncio. Si se quita este artículo, se quedó usted sin una herramienta para efectuar esa denuncia. Carlos Hidalgo nos cuenta lo que está pasando en el Congreso de la República y lo que piensan los congresistas de esta norma. Adelante. No hablemos de cualquier menor, hablemos de una mayor de 14 y una menor de 18. Yo no estoy de acuerdo. El martes pasado, un proyecto de ley de proporciones fue aprobado en la Comisión de Justicia del Congreso de la República. El grupo de trabajo que preside el fujimorista Rolando Sousa efectuó 3 modificaciones al Código Penal vigente. Entre otras cosas, el proyecto despenaliza las relaciones sexuales entre adolescentes que tengan entre 14 y 18 años. También las relaciones sexuales que un adulto pueda sostener con un menor cuya edad oscile en el mismo rango, eso sí, siempre que haya consentimiento expreso. Sin duda, una propuesta que ya ha causado harta polémica, teniendo en cuenta lo conservadora que aún es nuestra sociedad en ciertos aspectos. La problemática actual
es contradictoria. La ley civil permite que una menor de 14 años o mayor de 14 años pero menor de 18 se pueda casar con dispensa judicial. Sin embargo, el Código Penal a partir del año 2006 introdujo una modificación en que esa menor se podía de alguna manera casar, pero no podía tener relaciones, porque toda relación con una menor de 18 y mayor de 14, consentida me refiero, está sancionada como una modalidad de violación sexual y tiene una pena mayor, no menor de 25 años. No existe una razón real para que una persona se le permita casarse a partir de los 14 años y no se le permita tener relaciones con su esposo. Es hasta un absurdo legal. Las modificaciones hechas al Código Penal se basaron en 3 proyectos de ley, 2 de ellos presentados por el Partido Nacionalista y 1 por el Poder Ejecutivo. Mientras que los proyectos del nacionalismo propusieron la despenalización de las relaciones sexuales entre y con adolescentes, el proyecto del Ejecutivo versó en torno a una mayor pena para aquellos que incurren en el delito de violación sexual a adolescentes. De esta manera, la modificatoria también propone una pena no menor de 25 años ni mayor de 30 años para aquellos que violen a un adolescente de entre 14 y 18 años. A su vez, con la modificación se desaparece la figura penal de la seducción empleada a la hora de procesar a adultos que abusan de menores de edad, para reemplazarla por una figura mucho más interesante, la del acto sexual por engaño, superioridad o vulnerabilidad. Simplemente estamos ante una circunstancia tal que hemos completado el delito de seducción de una manera más seria que abarque todos estos casos. Volviendo al tema de la despenalización de las relaciones sexuales entre adolescentes, Sousa nos explicó hoy el motivo detrás de la iniciativa. Como es más que evidente, los tiempos cambian y nuestro Código Penal parecería no estar acorde con los ritmos que se tocan ahora. Según una encuesta realizada por el proyecto Ser Jóvenes, el 39% de jóvenes entre 10 y 24 años ya había iniciado su vida sexual. De ese total, el 53% de hombres y el 32% de mujeres se habían iniciado antes de los 15 años. ¿Qué ha pasado con la ley? ¿Cuáles son los efectos de la ley del 2006? La ley ha generado que como existe una penalidad o se considera violación sexual cuando los adolescentes tienen relaciones sexuales, o un mayor con un adolescente, simplemente como son consentidas, las adolescentes no van a las maternidades, no van a los hospitales públicos y se ha incrementado la tasa de mortalidad de los adolescentes embarazadas. De adolescentes, que es una realidad obviamente en el Perú y que esas relaciones se hacen muchas veces en los colegios, en las universidades de manera voluntaria. Eso es lo que se está queriendo despenalizar y eso, pero hay que regularlo bien. Yo creo que hay que poner la norma bien clara para decir las relaciones pacíficas, consentidas, queridas entre personas mayores de 14 y no mayores de 18 quedan despenalizadas. De lo que aquí se trata es, creo yo, de evitar poner al margen de la ley a un número importante de personas que están involucradas en actividades que, digamos, son aceptables y son razonables dentro de ciertos límites. Si al parecer hay cierto consenso en despenalizar una práctica que en la realidad se está dando en las narices de los padres de familia, al parecer la polémica se mantiene en cuanto a la despenalización de las relaciones sexuales consentidas entre un adulto y un adolescente. Si bien se entiende que la ley busca proteger a aquellas parejas jóvenes en el que uno de ellos ya llegó a la mayoría de edad, para algunos también puede ser una puerta abierta para el abuso de una práctica que, a pesar de ser condenada con penas severas, cada vez registra más casos en nuestro país. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. A mí me parece que hay que estudiar con detenimiento ese asunto, ese tema. Implica mucha responsabilidad, implica la necesidad de que los padres tengan una presencia exacta en este asunto y que cada uno tenga una opinión sobre el particular. A mí me parece, francamente, todavía muy riesgoso. Un proyecto peligroso, porque estaría en contra de la propia realidad. Si bien es cierto, no puedes controlar el tema de una relación de menores, pero ya sacar por una ley peligra, porque lo primero que tenemos que hacer es fortalecer el tema de la educación, el tema de valores, de formación psicológica, de una buena solución, de fortalecimiento en el lazo familiar. Es un asunto bien controvertido, en primer lugar porque se pueden aprovechar algunos pederastas y algunos violadores para decir, bueno, la menor dio consentimiento y por eso estuvimos y esta relación sexual no se puede
sancionar.